Hola, mi nombre es Valentina. En la primera parte de mi historia, mi vida era una jaula de oro. Una heredera prisionera, criada en Suiza y de vuelta a Rosario para cumplir un destino: casarme con Federico Valverde, un hombre de hielo al que no amaba. Todo era un acuerdo para que su familia controlara mi fortuna. Pero el día de mi boda, la farsa explotó. En medio del caos, cuando mi mundo de lujo se derrumbaba, elegí la libertad. Huí del altar, dejando atrás a mi prometido y mi vestido de seda para seguir al único hombre real que había conocido: Martín, el ingeniero insolente, el extraño del tren que me había marcado la piel. Ahora comienza la segunda parte de mi vida. Creí que huía hacia un salvador. No sabía que acababa de saltar a una trampa mucho más peligrosa. Creí que me había rescatado por deseo, pero me equivocaba. Martín no era un héroe. Era un hombre consumido por el odio. Y yo, sin saberlo, era el arma perfecta para su venganza contra la familia Valverde. No te voy a contar un cuento de hadas, ni una tragedia. Te voy a contar, simplemente, la historia de mi vida. La vieja camioneta de Martín olía a gasolina, a tabaco rancio y a él. A ese olor a metal y a río que tenía grabado en la memoria. El motor rugía, ahogando los gritos de Ricardo Valverde que nos llegaban desde la verja de la mansión. Yo temblaba, no de miedo, sino de una sobredosis de adrenalina. Mi cuerpo vibraba, encerrado en las toneladas de seda y encaje de mi vestido de novia. Me sentía ridícula, una tarta de merengue huyendo en un vehículo militar. Martín conducía con una furia controlada. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos grises fijos en la carretera. No me miraba. Sus manos callosas se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Dejamos atrás el Boulevard Oroño, los palacetes silenciosos, los jardines perfectos de la jaula de la que acababa de escapar, y nos sumergimos en la verdadera Rosario. La ciudad se volvió ruidosa, caótica, sucia. El aire olía a pescado del Paraná, a combustible quemado y a comida callejera. Martín se adentró por calles estrechas, cerca del puerto, donde las fachadas de las casas estaban desconchadas y la ropa colgaba de los balcones como banderas de un país pobre. Se detuvo frente a un edificio de apartamentos humilde, de esos que en Argentina llaman conventillo, un bloque de cemento grisáceo construido para los trabajadores del puerto. «Hemos llegado», dijo. Su voz era una lija. Apagó el motor. El silencio repentino fue casi tan violento como el ruido de la huida. ¿Dónde estamos?» «En mi casa», dijo, sin mirarme. Salió de la camioneta y dio un portazo. Me quedé allí, paralizada. ¿Su casa? ¿Esperaba un escondite? ¿Una oficina? No. Esto. Me bajé, tropezando con la falda de mi vestido. La gente del barrio nos miraba desde sus ventanas. Una novia fantasma y un ingeniero sucio. El espectáculo era grotesco. Martín subió una escalera exterior de metal oxidado que olía a salitre. Lo seguí, recogiendo la seda blanca para que no se manchara con el barro del suelo. Abrió una puerta en el segundo piso, la número 2B, y entré en su mundo. Era un apartamento diminuto, asfixiante. Constaba de una sola habitación principal que servía de salón y cocina y una puerta que supuse daba a un dormitorio. Todo olía a él, a café recalentado y a ese aroma metálico de su trabajo. Sobre la mesa de la cocina había planos de barcos, herramientas y una botella de cerveza a medio terminar. Era la antítesis de la mansión Valverde. Era real, era pobre. Martín tiró sus llaves sobre la mesa, haciendo un ruido metálico que me hizo saltar. «Bienvenida a la realidad, princesa», dijo,
con un sarcasmo que me heló. Se giró y me miró. Me miró de verdad, y su mirada me desnudó de nuevo, pero esta vez no había deseo. Había una mezcla de rabia y... ¿asco? Sus ojos grises recorrieron el encaje de Bruselas, la seda, las perlas cosidas a mano, el vestido que valía más que este apartamento entero. «No puedes quedarte con eso puesto», gruñó. No tengo otra cosa». Se acercó a mí. Retrocedí instintivamente hasta que mi espalda cubierta de seda chocó contra la pared desconchada. El contraste de la riqueza de mi vestido y la pobreza de la pared era obsceno. Él levantó la mano. Pensé que iba a golpearme. Cerré los ojos, pero en lugar de un golpe sentí el tirón de la tela. Abrió el cierre de mi vestido. Lo abrió con un tirón seco, brutal, rompiendo los pequeños botones de perla. El aire frío de la habitación golpeó mi espalda desnuda. «Quítatelo», ordenó. «Martín, que te lo quites», gritó. «¿O quieres que te lo arranque yo?» Estaba temblando. Con las manos torpes, empecé a luchar con las capas de tela. El vestido pesaba 1 tonelada. Representaba todo lo que odiaba, pero también era lo último que me conectaba con el mundo que conocía. Luché con la falda, pero se atoró. Él soltó un bufido de impaciencia. «¡Maldita sea!». Me agarró por la cintura, sus manos callosas y sucias de grasa contra la seda blanca. Tiró de mí, me giró, y con una fuerza que me dejó sin aliento, sentí cómo rasgaba la tela. Oí el sonido de la seda cara partiéndose en dos. Me lo arrancó del cuerpo. Me quedé allí, de pie, en mitad de su cocina sucia, solo en ropa interior. Una ropa interior ridículamente cara, de encaje blanco, comprada por Natalia para mi noche de bodas. Me sentí completamente desnuda, vulnerable, expuesta a su mirada gris que ahora ardía. Recorrió mi cuerpo, vio el sujetador de encaje, las medias de seda, el liguero, vio mi piel pálida, mis pezones duros por el frío y el miedo. Tragué saliva. Él tragó saliva. El aire se llenó de una tensión tan espesa que podía cortarse. «Dios», murmuró, su voz rota. Se pasó la mano por la cara, como si quisiera borrar lo que estaba viendo. «Eres...». Se dio la vuelta, dándome la espalda, y golpeó la pared con el puño. «¡Vístete!», rugió. Fue a un armario, sacó una camiseta vieja, gris, gastada, y me la tiró a la cara sin mirarme. «Ponte eso, y no salgas de aquí». Me puse su camiseta. Era enorme. Me llegaba a mitad del muslo. Era suave por el uso y olía a él, a su piel, a jabón barato y a sudor. Era la prenda más íntima que había vestido en mi vida, más íntima que el encaje. El vestido de novia yacía en el suelo como un cisne muerto. Martín había salido al pequeño balcón que daba al puerto. Lo oía moverse, inquieto, como un animal enjaulado. El sol empezó a caer sobre Rosario, tiñendo el río Paraná de un color rojo sangre. Yo estaba sentada en el único sofá que había, uno viejo, de tela gastada. Estaba muerta de hambre, de miedo, y extrañamente me sentía más segura que en la mansión. Finalmente entró. Había oscurecido. Encendió una luz débil que colgaba del techo. La habitación se volvió aún más lúgubre. Evitaba mirarme. Odiaba mirarme, pero podía sentir sus ojos volviendo una y otra vez a mis piernas desnudas, a la camiseta gris que se pegaba a mis pechos. «¿Tienes hambre?», preguntó, su voz ronca. Asentí. Sin decir nada, abrió la nevera. Estaba casi vacía. Sacó un trozo de queso, pan y 2 cervezas. Lo puso todo sobre la mesa, entre sus planos. «Come». Me senté enfrente de él. Comí el pan seco y el queso como si fuera el mejor manjar de mi vida. Él no comió. Solo bebió de la botella de cerveza, mirándome. «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué qué?». «¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué estabas allí?».
Sus ojos grises se oscurecieron, porque sabía que Valverde no se saldría con la suya. La mujer... ¿Carla? ¿Tú la conocías? Digamos que me aseguré de que supiera la hora y el lugar de la boda, dijo, con una frialdad que me heló. Así que él lo había planeado. El caos, la humillación pública de Federico. Así que todo fue un plan tuyo. Ricardo Valverde me está arruinando, dijo, inclinándose sobre la mesa. Su voz era un gruñido bajo, lleno de un odio antiguo. Está usando maniobras ilegales para absorber mi astillero, el astillero de mi padre. Lo está haciendo con el dinero de tu familia, tu fortuna. Me quedé helada. No, mi dinero, Ricardo lo administra. Ricardo lo roba. Golpeó la mesa. Lo ha estado haciendo durante años, desviando fondos de tu fideicomiso para tapar los agujeros de su propia empresa. Y casarte con Federico era el último paso. Era la forma de que todo ese dinero robado se convirtiera legalmente en suyo. No podía respirar. Tú me salvaste, susurré, horrorizada. Me salvaste solo para joderle a él. Te salvé porque eras mi única carta, dijo, sus ojos brillando con una intensidad febril. Eres la llave, Valentina. Eres la única que puede hundirlo. Soy un peón. Eres la puta reina en este tablero, replicó. O lo eras. Hasta hoy. ¿Qué quieres decir? Que al huir de esa boda, al cumplir casi 18, te has convertido en la enemiga pública número 1 de Ricardo Valverde. No va a parar hasta encontrarte. Y cuando lo haga, no te llevará de vuelta al altar. Te encerrará en un sanatorio, dirá que estás loca y tomará el control total de tu dinero. El terror, por primera vez ese día, me paralizó. Tengo que irme, tengo que huir. Me levanté, pero él me agarró de la muñeca. El mismo toque, el mismo fuego. No eres estúpida, ¿verdad? Me atrajo hacia él. No puedes ir a ninguna parte. No tienes dinero. No tienes pasaporte. La única persona en el mundo que te quiere ver libre soy yo, porque te necesito para mi venganza. No seré tu arma, Martín. No te estoy preguntando, dijo, su cara a centímetros de la mía. Podía oler la cerveza en su aliento, ver el deseo y el odio luchando en sus ojos. Estás en mi casa, vistes mi ropa, comes mi comida. Aquí dentro, Valentina, eres mía. Me soltó, empujándome hacia el dormitorio. Duerme ahí. ¿Y tú? Yo no voy a dormir, dijo, cogiendo la otra cerveza. Tengo que pensar cómo mantener a una princesa escondida en esta pocilga, mientras su tutor, el hombre más poderoso de la ciudad, revuelve Rosario para encontrarla. Entré en el dormitorio. Era pequeño, con una cama individual y olor a él. Me tumbé, pero no me tapé. Me hice un ovillo, abrazándome las rodillas. La camiseta olía a él. Las paredes eran de papel. Lo oía en la otra habitación, dando vueltas, como un tigre enjaulado. Lo oía maldecir en voz baja. Lo oía beber. Y me di cuenta de la verdad. Había huido de una jaula de oro para meterme en la guarida de un lobo herido. Y por alguna razón aterradora, mi cuerpo no quería estar en ningún otro lugar. Pasé la primera noche de mi libertad como una prisionera de guerra. Me acurruqué en la cama individual de Martín, en esa habitación que olía a él, a metal, a jabón barato y a sudor masculino. La camiseta gris que me había dado me rozaba la piel, una caricia áspera y extraña. Era tan grande que me cubría hasta mitad del muslo, y debajo de ella, mi cuerpo, acostumbrado a la seda del internado, se sentía extrañamente vulnerable y a la vez protegido. Las paredes de ese apartamento en el puerto de Rosario eran de papel. Oía todo. Oía a Martín en la habitación de al lado. Lo oía moverse.
inquieto, como una bestia enjaulada. Cada paso que daba sobre el suelo de madera retumbaba en mi pecho. Oí el clic de un mechero. Estaba fumando. El humo, un olor acre y masculino, se filtraba bajo la puerta, mezclándose con el olor de él que ya impregnaba las sábanas. Lo oí abrir otra botella de cerveza, el siseo y luego el trago largo. Estaba despierto, bebiendo y fumando, odiándome, deseándome, y yo estaba a 5 metros de distancia, en su cama, vistiendo su ropa, con el pulso desbocado. No dormí. ¿Cómo podía dormir? Mi vida entera se había incendiado. Había huido de una jaula de oro solo para encerrarme en esta pocilga con el hombre que me había confesado que solo era un arma para su venganza. Pero mi cuerpo era un traidor. El frío de la madrugada del Paraná se coló por la ventana mal aislada. Temblé. Y en lugar de sentir miedo, me froté las piernas desnudas bajo la camiseta. La fricción creó un calor delicioso. Me imaginé sus manos callosas y sucias haciendo lo mismo. Me imaginé sus ojos grises mirándome en la oscuridad. Me llevé el cuello de la camiseta a la nariz e inhalé profundamente. Olía a él, y me odié por el escalofrío de placer que me recorrió. Al amanecer, la luz grisácea de Rosario entró en la habitación. Yo seguía despierta, él también. Dejó de dar vueltas. Hubo silencio, y entonces lo supe. Estaba de pie, al otro lado de la puerta de mi dormitorio. Podía sentirlo. Podía sentir su calor, su rabia, su presencia. Estaba allí, escuchándome respirar. Me quedé inmóvil, mi respiración atrapada en mi garganta. ¿Iba a entrar? ¿Iba a terminar lo que había empezado en su oficina? Pasó 1 minuto. Una eternidad. Oí cómo soltaba el aire, un gruñido frustrado, y luego sus pasos alejándose. Oí la ducha. El terror y una punzada de decepción lucharon dentro de mí. Cuando el ruido del agua paró, supe que era mi turno. Necesitaba moverme, necesitaba enfrentarme a mi captor. Abrí la puerta. El salón estaba lleno de humo de tabaco y luz sucia. Él estaba de espaldas a mí, en la cocina, con unos vaqueros limpios y sin camiseta. Su espalda era un mapa de músculos tensos. Estaba preparando café. «¿Hay un baño?», dijo, sin girarse. Su voz era una lija, ronca por el alcohol y el sueño. «Y un cerrojo. Úsalo». Fui al baño. Era diminuto. Había una toalla gris, áspera como un estropajo, colgada de un clavo. Sobre el lavabo agrietado, una maquinilla de afeitar, espuma y un trozo de jabón. Su jabón. Me miré en el espejo empañado. Era un desastre. Mis ojos estaban hinchados, mi pelo enredado. Seguía llevando la marca de sus labios en mi boca. Me lavé la cara usando su jabón. Olía a sándalo y a algo más, algo químico. Me froté los dientes con el dedo, desesperada por sentirme limpia. Cuando salí, él estaba bloqueando la puerta. Se había puesto una camiseta limpia, pero el olor a sudor limpio y a café llenaba el pasillo estrecho. Sus ojos grises, inyectados en sangre por la falta de sueño, me recorrieron. Me escaneó. Vio mis pies descalzos en su suelo sucio. Vio sus hombros en mi camiseta. Vio mis piernas desnudas. Su mirada se detuvo allí, en la piel de mis muslos, y vi cómo se tensaba su mandíbula. «¿Dormiste bien, princesa?», dijo, y no era una pregunta. Era una acusación. No pegué ojo, repliqué, levantando la barbilla. Me negaba a mostrarle miedo. «Bien, yo tampoco». Estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su pecho. El aire entre nosotros vibraba. «Apártate», le ordené. «Quiero café». Él soltó una risa seca. «¿La princesa da órdenes? ¿Olvidas dónde estás, Valentina? ¿Olvidas quién soy yo? Eres el hombre que me secuestró de mi boda». «Yo no te secuestré.
Tú corriste hacia mí. Corriste como si te persiguiera el diablo. ¿El diablo eras tú? Sus ojos se oscurecieron. ¿Tienes razón? Lo soy. Levantó la mano, la misma que me había manchado de grasa, la mano del obrero, y me rozó la mejilla. No con rabia, con una curiosidad áspera, como si comprobara si yo era real. Me estremecí, pero no me aparté. ¿Tienes la piel suave?, murmuró, su voz ronca bajando de tono. Como la seda, como el dinero. Hueles a ellos, a los Valverde. Hueles a lujo, incluso aquí, en mi pocilga. Suéltame, Martín. No, aún no. Su pulgar rozó mi labio inferior, el que él mismo había hinchado. ¿Sabes lo que quiero hacer ahora mismo? Quiero borrar ese olor. Quiero que huelas a mí, a sudor, a grasa, a río. «Tú me odias», susurré, mi voz temblando. «Te odio», confirmó, su aliento caliente golpeando mi cara. «Odio tu educación, tu dinero, tu nombre. Odio que seas el arma de Ricardo Valverde. Odio que seas mi única oportunidad de venganza. Entonces, déjame ir». Su otra mano se cerró en mi cintura, atrayéndome hacia él con una fuerza brutal. Me aplastó contra su cuerpo. Sentí la dureza de sus músculos, la hebilla de su cinturón clavándose en mi vientre, el calor de su entrepierna contra mi muslo. «¿Dejarte ir?», gruñó en mi oído, su boca rozando mi piel, enviando 1000 descargas eléctricas por mi cuello. «Jamás. Eres mía, Valentina. Eres mi arma, mi reina. Y si intento follarte ahora mismo, aquí, en este pasillo, es solo para asegurarme de que nunca olvides a quién perteneces». Me quedé paralizada, jadeando, aterrada y excitada, y entonces me soltó. Me empujó hacia atrás con tanta fuerza que casi caigo. «Vete a la cocina, tómate el café, y no vuelvas a retarme». El resto del día fue una guerra fría, una guerra de silencios, de espacios reducidos y de miradas cargadas de electricidad. Él se fue. Desapareció durante horas. Me encerró en el apartamento. Oí cómo echaba la llave desde fuera. Era, oficialmente, su prisionera. Me quedé sola en ese apartamento que olía a él, la novia fugitiva. Lo primero que hice fue deshacerme de mi ropa interior de encaje, la lencería de mi boda. La tiré a la basura con asco. Necesitaba un baño. Necesitaba limpiarme a Federico, a Ricardo, a Natalia y a Martín de la Piel. La ducha era un desastre. Un chorro de agua tibia, a veces fría, pero usé su jabón. Froté mi cuerpo con esa pastilla áspera que olía a sándalo y me di cuenta de que no estaba borrando su olor. Lo estaba reemplazando. Me estaba impregnando de él. Salí de la ducha envuelta en su toalla raída. Abrí su armario. Solo había más vaqueros gastados, camisetas grises y uniformes de trabajo. No había nada para mí. Encontré unos pantalones de chándal viejos, grises, y una sudadera con capucha. Me los puse. Eran gigantes. Me sentía disfrazada. La princesa vestida de obrero. Cuando Martín volvió, al atardecer, traía bolsas de comida. Me miró, vestido con su ropa, y una sonrisa torcida, casi dolorosa, cruzó su cara. «Bueno, al menos ya no pareces una tarta de boda». Esa noche comimos en silencio. Una comida sencilla, comprada, que devoré. «No puedes quedarte aquí para siempre», dijo, rompiendo el silencio. «Ya lo sé, me tienes encerrada. Te estoy protegiendo». Golpeó la mesa. «¿Crees que Valverde está de brazos cruzados?» Encendió un pequeño televisor que había en un rincón. Puso el canal de noticias de Rosario y entonces vi mi cara. Era una foto mía de Suiza, sonriente, ingenua. La foto de una niña. La presentadora hablaba con voz grave. «La misteriosa desaparición de la heredera Valentina. La familia Valverde, rota de dolor, pide colaboración ciudadana. Se teme por su salud mental, ya que,
Según fuentes cercanas, la joven sufría de una grave inestabilidad emocional. ¿Inestabilidad emocional? Me quedé sin aliento. ¿Están mintiendo? Claro que mienten, dijo Martín con una calma aterradora. Es el primer paso. Te están declarando loca, incompetente. Para cuando te encuentren, nadie escuchará tu versión. Ricardo Valverde tendrá el control total. El terror me heló. Tengo que llamarles, decirles que estoy bien. ¿Y qué? ¿Volver? ¿A la jaula? No. Pero... Martín se levantó y se puso frente a mí. La tensión de la mañana había vuelto, pero era diferente. Ya no era solo rabia, era urgencia. No tienes tiempo, Valentina. Tienes menos de 3 meses para cumplir 18. Tienes que probar que Ricardo Valverde es un ladrón. Y tienes que hacerlo escondida, sin que nadie sepa dónde estás. ¿Y cómo voy a hacer eso? No tengo nada. ¿Me tienes a mí?, dijo su voz baja. Al hombre que me odia y quiere usarme para su venganza. Él se arrodilló frente a mí, un gesto que me descolocó por completo, el gran lobo feroz de rodillas. Cogió mis manos ahora limpias, pero vestidas con su ropa. Mi padre se suicidó por culpa de Ricardo Valverde, dijo, y sus ojos grises se llenaron de un dolor que me partió el alma. Lo arruinó, lo humilló, lo destruyó y usó tu dinero para hacerlo. Sí, te odio. Odio todo lo que representas. Sus pulgares callosos acariciaron mis palmas, un gesto que contradecía sus palabras. Pero cuando te vi en ese tren, cuando te vi hoy, huyendo de ese altar, vi a la misma víctima que fue mi padre. Se inclinó y apoyó su frente contra nuestras manos unidas. El plan se ha ido al infierno, Valentina. Ya no sé si quiero venganza o si solo quiero salvarte. Levantó la cabeza. Sus ojos grises estaban a centímetros de los míos. El olor a cerveza de la noche anterior había sido reemplazado por el olor limpio de su piel después del trabajo. Pero para hacer cualquiera de las dos cosas, susurró, su aliento caliente rozando mis labios. Primero tengo que hacer esto. Y me besó. No fue el beso animal de su oficina. No fue la posesión del pasillo. Fue un beso lento, profundo, cargado de una confusión desesperada. Un beso que no exigía, sino que preguntaba. Y yo, la novia fugitiva, la prisionera, la heredera loca, le respondí. Abrí mis labios a mi enemigo, a mi salvador, a mi captor. Y lo besé con todas mis fuerzas, sabiendo que, en ese apartamento miserable, acababa de empezar la verdadera guerra. El beso no había solucionado nada. Había sido un acto de desesperación, una colisión de dos mundos, y nos había dejado a ambos rotos y más confundidos que antes. Desperté en su cama, con el olor de su piel en la almohada y el sonido de su odio en la habitación de al lado. Lo oí antes de verlo. El ruido seco de la hierba golpeando el mate. El silbido del agua caliente llenando el termo. Era un ritual matutino, un sonido tan profundamente argentino, tan terrenal, que contrastaba brutalmente con mi vida anterior de tazas de porcelana y té suizo. Me levanté, envuelta en su sudadera. El apartamento estaba frío. La humedad del río Paraná se colaba por las ventanas y se pegaba a las paredes. Él estaba en la cocina, de espaldas a mí, vestido solo con sus vaqueros. Su espalda ancha era un mapa de tensión. Le di los buenos días. No contestó. Solo me pasó un mate, calabaza, ya preparado. «Toma», dijo, su voz ronca. «Es amargo. Te despertará». Chupé de la bombilla de metal. El sabor era terrible. Amargo, polvoriento, áspero. Tosí, escupiendo casi. Él soltó una carcajada seca, la primera que le oía. «Claro. La princesa toma su café con leche y azúcar. Esto es la vida real, Valentina. Traga».
Me obligó a tomarlo de nuevo. Esta vez tragué. El líquido caliente y amargo bajó por mi garganta y sentí un calor extraño, un fuego que me recorrió el vientre y me despejó la cabeza. «Bien», dijo, aprobando. «Ya pareces casi humana». El silencio volvió a instalarse. Era un silencio denso, cargado con el sexo no consumado de la noche anterior. Yo era consciente de cada centímetro de mi piel bajo su ropa. Él era consciente de cada respiración que yo tomaba. Necesitaba huir de esa tensión. Tengo que usar el baño». «Está ocupado», dijo, sin moverse. «Martín, por favor». «He dicho que está ocupado». Se levantó y caminó hacia el baño. Agarró su espuma de afeitar y una navaja. Yo me quedé en el pasillo, humillada. «¿No puedes esperar? ¿No sé pedir permiso en mi propia casa?» Abrió la puerta del baño diminuto y empezó a llenar el lavabo agrietado. Yo bailaba en el sitio, desesperada. «Martín». Él me miró por el espejo empañado. Vio mi angustia. Soltó un suspiro de exasperación. «Joder, eres como una niña. Entra». Me quedé helada. «¿Qué?» «Entra de una vez. Yo afeitaré. Tú haz lo que tengas que hacer. No pienso salir de mi baño para que la princesa pueda orinar en privado». Me quedé paralizada. Era la situación más íntima y menos sensual del mundo. Pero no tenía opción. Entré. El baño era una caja de zapatos. Menos de 2 metros cuadrados. El aire estaba cargado de vapor caliente y del olor penetrante de su espuma de afeitar. Un olor a mentol y a hombre. Él estaba de espaldas a mí, con el torso desnudo, llenando el lavabo. Yo estaba atrapada entre él y la puerta. Para llegar al inodoro tenía que rozarlo. «¿Y bien?», dijo, mirándome por el espejo. Apreté los dientes, roja de vergüenza y rabia. Di un paso, intentando pasar por el hueco imposible entre su cuerpo y la pared. Fue un infierno. Mi cadera, cubierta por la fina tela de chándal, rozó la piel de su espalda. Estaba caliente, húmeda por el vapor. Contuve el aliento. Mi hombro rozó sus músculos. Sentí el calor de su piel, el olor de su jabón. Él se quedó absolutamente inmóvil. Su reflejo en el espejo me miraba. Sus ojos grises se oscurecieron. Vi cómo su mano, la que sostenía la navaja, se apretaba hasta que los nudillos se pusieron blancos. El vapor nos envolvía. El único sonido era el goteo del grifo. «Muévete, Valentina», susurró, pero su voz sonaba estrangulada. Pasé como pude, dándole la espalda. Me senté en el inodoro, muerta de vergüenza. Él se giró y empezó a afeitarse, como si yo no existiera. Pero la tensión en sus hombros, el ritmo furioso de la navaja rascando su barba, me decía que estaba tan consciente de mí como yo de él. Yo, la heredera cautiva, estaba meando a medio metro de un hombre medio desnudo que odiaba a mi familia y me había besado como un salvaje. Cuando terminé, me levanté y tiré de la cadena. El ruido fue un estruendo en el silencio. «Ya está», murmuré. Él no se giró, solo dijo: «Lávate las manos». Para llegar al lavabo tenía que ponerme a su lado, hombro con hombro. Me acerqué. El vapor caliente nos envolvía como una sábana. Su piel desnuda, húmeda, rozaba mi brazo. Abrí el grifo. El agua fría salpicó. «No tan fuerte, joder». Nuestras miradas se cruzaron en el espejo empañado. Vio mi cara, roja por el vapor y la vergüenza. Yo vi la suya, mitad cubierta de espuma, mitad tensa por el deseo. Sus ojos bajaron a mi reflejo, a la camiseta gris que llevaba, ahora húmeda por el vapor, pegada a mis pechos. Vi cómo tragaba saliva. «Termina», gruñó. «Y sal». Salí del baño temblando, como si hubiera escapado de un incendio. Esa tarde la guerra cambió. Dejó de ser una guerra de tensión sexual y se convirtió en una guerra de estrategia.
Valverde está moviendo ficha, dijo Martín, entrando como una tormenta. Había salido a buscar información, dejándome encerrada. Volvió con el olor del puerto pegado a la ropa. ¿Los medios ya te dan por loca? La noticia de la novia fugitiva está por toda la prensa de Rosario. Han publicado fotos de tu internado. Tengo que salir de aquí, dije, sintiéndome atrapada. No puedes, rugió. Eres la mujer más buscada de la ciudad. Valverde tiene a la policía en el bolsillo. Si pones un pie en la calle, ¿te cogen? ¿Y qué hago? ¿Esperar aquí a que cumplas tu venganza? Exacto, dijo, y vi el brillo febril en sus ojos. Y vas a ayudarme. Desenrolló un plano enorme sobre la mesa de la cocina, tirando las tazas de café sucias al suelo. No era un barco, era un plano de las oficinas Valverde en el centro, cerca del monumento a la bandera. Me dijiste que Ricardo Valverde te está robando, dije acercándome. No, dije que está desviando tu fortuna, y necesito la prueba. La prueba está aquí. Dio un golpecito en el plano. En su despacho personal, en su caja fuerte. Estás loco, es inexpugnable. No para ti. Me quedé helada. ¿Qué? Tú puedes entrar. Eres Valentina, la heredera, la niña pródiga que vuelve arrepentida. ¿Pretendes que vuelva con Federico? ¡No! Me agarró por los hombros. Su tacto era urgente, ya no sensual, sino desesperado. Pretendo que entres, saques los documentos que prueban el fraude y te largues antes de que sepan que les ha golpeado. No puedo hacer eso. Claro que puedes. Has sido educada para esto, para sonreír, para mentir, para ser una dama. Vas a usar esa educación suiza que tanto te costó para destruir al hombre que la pagó. Era un plan demencial, pero era un plan. Pasamos los siguientes 2 días encerrados en ese apartamento. 2 días que fueron un infierno claustrofóbico. El olor del apartamento cambió. Ya no olía solo a él, olía a nosotros, a mi miedo y a su rabia, a café amargo y a la comida rápida que él traía por las noches. Comíamos empanadas recalentadas del bar de la esquina, sentados en el suelo, estudiando los planos. Dormíamos en habitaciones separadas, pero las paredes eran tan finas que oía cada vez que se giraba en el sofá. Oía su respiración entrecortada, y él oía la mía. Una noche me despertó una pesadilla. Soñé con Federico, con su beso frío, con el vestido de novia ahogándome. Grité. La puerta de mi dormitorio se abrió de golpe. Martín estaba allí, en calzoncillos, su cuerpo una silueta tensa y poderosa contra la luz del pasillo. «¿Qué pasa?», dijo, su voz ronca por el sueño y la preocupación. «Nada. Una pesadilla», dije, temblando, abrazándome las rodillas. Él entró, se sentó en el borde de mi cama, el colchón se hundió y su calor irradió hacia mí. El olor de su piel dormida, un aroma almizclado y real, me golpeó. «¿Valverde?», preguntó. Asentí. Se quedó en silencio. El único sonido era el de una sirena de un barco en el Paraná, un lamento largo y solitario. Levantó la mano. Dudó. Y luego, en lugar de tocarme, rozó la sábana que me cubría. Un gesto de una ternura tan inesperada que me hizo llorar. Odiaba a mi padre, susurró, y la confesión me dejó sin aliento. Era un soñador, un idiota que confiaba en la gente. Ricardo Valverde era su mejor amigo, su socio, y lo destruyó. Lo vi marchitarse, bebiendo, hasta que un día no se despertó. Me contó su historia, la historia de su venganza. «Y ahora estás aquí», dijo, su voz rota. «Y eres igual que él, una soñadora a la que Valverde va a destruir si no hago algo». «¿Pero me estás usando, Martín?» «Sí», dijo, y sus ojos grises me encontraron en la oscuridad. «Te estoy usando, y tú me estás usando a mí. Somos 2 náufragos, Valentina,
agarrados al mismo trozo de madera. Se inclinó. Su boca estaba a centímetros de la mía. Podía oler el sueño en su aliento. «Duérmete», susurró. Y antes de que pudiera pensar, me dio un beso. No en la boca. Un beso suave, seco, ardiente, en la frente. «Mañana», dijo, levantándose, «empieza la guerra». Y salió de mi cuarto, dejándome con el corazón desbocado y la piel de la frente ardiendo. El lobo me había lamido la herida, y eso, lo supe esa noche, era 1000 veces más peligroso que su mordisco. El beso en la frente había sido una tregua, un alto el fuego en mitad de la batalla que librábamos en ese apartamento. Pero la guerra no había terminado, ni la de fuera ni la de dentro. El amanecer en el puerto de Rosario no es suave, es ruidoso. Me despertaron los gritos de los estibadores en los muelles, el pitido agudo de una grúa y el olor penetrante del Paraná, que era un aroma a lodo, a combustible diésel y a pescado. Martín ya estaba despierto. La habitación olía a café cargado y a humo de tabaco. Lo encontré en la cocina-salón, inclinado sobre los planos del edificio Valverde. Se había convertido en nuestra sala de guerra. Estaba obsesionado. «Buenos días», murmuré, mi voz ronca por el sueño. Él levantó la vista. Sus ojos grises estaban inyectados en sangre. No había dormido. La ternura de la noche anterior había desaparecido, reemplazada por la fiebre de su venganza. «No hay buenos días, Valentina», dijo, su voz áspera. «Hay un plan». Señaló los planos. «La caja fuerte está aquí, detrás de un cuadro. Un paisaje horrible de algún pintor holandés. Mi padre estuvo en esa oficina 1000 veces. Me lo describió. ¿Y cómo entro? La puerta principal. Estás loco. Me están buscando». «Exacto. Están buscando a la heredera loca que huyó de su boda. No están buscando a la señorita Valentina, la dama suiza, que vuelve arrepentida y asustada». Me quedé mirándolo. El plan era demencial. «¿Quieres que vuelva? Que le pida perdón a Federico». «Quiero que actúes». Se levantó y se puso frente a mí. El espacio volvió a encogerse. El calor de su cuerpo me golpeó. «Quiero que uses esa educación de mierda. Toda esa falsedad que te enseñaron en los Alpes. Vas a entrar allí, vas a llorar, vas a decir que estabas aterrorizada, que te perdiste, que un hombre te asustó, que no sabes qué te pasó». Su mano se posó en mi hombro. Su tacto era duro, urgente. «Vas a ser la muñeca de porcelana perfecta. Vas a temblar. Vas a pedirle perdón a Federico y él, el arrogante hijo de puta, se lo va a tragar, porque su ego no puede soportar que lo dejaras. Necesita creer que volviste». «No puedo hacerlo, Martín». «Sí que puedes». Su otra mano agarró mi barbilla, obligándome a mirarlo. Sus ojos grises me taladraban. «Has estado actuando toda tu vida, Valentina. Actuando como la niña agradecida. Ahora vas a actuar para salvar tu vida». Su cercanía era abrumadora. El olor a café rancio en su aliento, el sudor de su obsesión. «¿Y si no me cree?» «Te creerá», susurró, y sus ojos bajaron a mi boca. «Porque vas a ser tan convincente que yo mismo dudaría». Estaba enseñándome a mentir, a seducir, a ser un arma. Y el proceso era extrañamente erótico. Era la lección más íntima que nadie me había dado. «Tengo un problema», dije, mi voz apenas un hilo. «¿Cuál?» «La ropa». Salí corriendo con mi vestido de novia. «Solo tengo tu sudadera y tus pantalones de chándal. No puedo volver a la mansión Valverde vestida como tu amante». Una sonrisa torcida, casi dolorosa, cruzó su cara. «Mierda, tienes razón». Se pasó las manos por el pelo frustrado. «No puedo salir yo a comprarte ropa. No sé tu talla. Y no sé qué se pone una princesa arrepentida».
¿Y no puedo salir yo? ¿Me reconocerán? Nos quedamos en silencio, atrapados. La solución era obvia y aterradora. «Saldremos los dos», dijo él, con una calma repentina. «Esta noche, cuando la ciudad esté despierta, nos mezclaremos. Iremos a la peatonal Córdoba. Es el único lugar con suficiente gente para que pases desapercibida. Ir a la peatonal Córdoba, la calle principal de tiendas de Rosario, el corazón de la ciudad. Era un suicidio». «Es un suicidio, Martín. Es la única opción», dijo. Su voz no admitía réplica. «Ahora, ven aquí. Tenemos que repasar tu historia». Me hizo sentarme en la mesa, sobre los planos, y durante horas ensayamos. Él hacía de Ricardo, hacía de Federico, me gritaba, me humillaba, y yo tenía que llorar, suplicar, mentir. «No, joder, no», me gritó, después de un intento fallido. «No llores con rabia, llora con miedo. Eres una niña asustada, no una guerrera». Me agarró por los hombros y me sacudió. «Míralo, míralo a él, a Federico. El hombre de hielo, él es superior. Tú eres la que falló. Súplica». «No voy a suplicar». «Sí lo harás». Su cara estaba a centímetros de la mía. Podía ver cada poro de su piel, la cicatriz en su ceja. «Vas a suplicar por tu vida, porque si no lo haces, te juro que te llevo yo mismo de vuelta y te entrego». Lo odié con cada fibra de mi ser, y entonces vi el pánico bajo su rabia, el pánico de que su plan fallara, el pánico de que me pasara algo. «De acuerdo», susurré, rota. «Lo haré». Su agarre se suavizó. Sus pulgares callosos rozaron mis clavículas por encima de la camiseta. «Bien», murmuró. «Bien, Valentina. Ahora, prepárate. Salimos en 1 hora». Salir del apartamento fue como saltar de un avión. El aire nocturno de Rosario estaba vivo, húmedo, pesado, cargado con el olor del río y el humo de las parrillas de la costanera. Martín me había dado una gorra de béisbol y su sudadera con capucha más grande. Me la puse. El interior olía abrumadoramente a él, a su piel, a su sudor, a su tabaco. Era como ir envuelta en él. «Mantén la cabeza gacha, no mires a nadie, no hables, solo camina», me ordenó. Caminamos rápido, pegados a las sombras de los depósitos del puerto. Los sonidos eran ensordecedores después de días de silencio. El grito de una sirena en el río, el estruendo de un tren de carga, y música, cumbia. Salía a todo volumen de un bar del barrio, un ritmo caliente y pegajoso que se me metió en el cuerpo. Nos cruzamos con un grupo de trabajadores que salían del turno de noche. Me tensé. Martín, sin pensarlo, pasó su brazo por mis hombros, atrayéndome hacia él. Fue un gesto posesivo, de protección. Me apretó contra su costado. Sentí la dureza de su cuerpo, su calor. «Relájate», gruñó en mi oído. «Pareces una novia fugitiva». «Lo soy». «No. Esta noche eres mi chica, una chica del barrio. Actúa como tal. Ser su chica». La idea me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Llegamos a la peatonal Córdoba. Un río de gente, luces de neón, escaparates, ruido de conversaciones. Me sentí agorafóbica. Martín me empujó dentro de una de las tiendas más grandes y genéricas. Música pop sonando a todo volumen. «Rápido, sé otra persona», me ordenó. «Algo que diga, soy eficiente, aburrida y cara». Una secretaria. Me moví entre los percheros, mis manos temblando. Cogí un traje de pantalón negro, severo, y una blusa de seda color crema. «Pruébatelo». Fui al probador. Martín se quedó fuera, apoyado en la pared, fingiendo mirar su móvil, pero sus ojos grises no se perdían un solo movimiento a nuestro alrededor. Era un lobo guardián. Me quité su sudadera. Quedarme desnuda
en ese pequeño cubículo, sabiendo que él estaba a 1 metro, al otro lado de la cortina, hizo que mi piel ardiera. Me puse la blusa de seda. Se sentía fría, muerta, después del calor de su ropa. Salí para que me viera. Martín levantó la vista y se quedó sin aliento. El traje me quedaba perfecto. La blusa de seda se ceñía a mis pechos. Mi pelo, recogido en un moño improvisado, me hacía parecer mayor. Ya no era la niña asustada, era una mujer de negocios, una mujer Valverde. Sus ojos grises me recorrieron, despacio. Desde los zapatos, tuvimos que comprar unos tacones bajos y discretos, hasta mi boca. Vi el destello de su deseo, pero vi algo más. Aprobación. «Joder», murmuró. «Sí, esa eres tú. Esa es el arma». Pagó en efectivo, rápido, y salimos de la tienda. El plan estaba en marcha. La transformación había comenzado. El camino de vuelta fue diferente. La adrenalina de la misión cumplida nos había unido. Caminábamos más despacio. El olor a choripán de un puesto callejero nos golpeó. Mi estómago rugió. No había comido nada decente en días. Martín se detuvo. Me miró. «¿La princesa tiene hambre?» Sin esperar respuesta, fue al puesto y pidió 2. «¿Con chimichurri?», le dijo al parrillero. Nos sentamos en un banco oscuro, mirando el Paraná, las luces del puente Rosario Victoria brillando a lo lejos. Me dio el sándwich. Estaba envuelto en papel. Le di un mordisco. El pan crujió, la carne estaba caliente, jugosa, y el chimichurri, una explosión de ajo, perejil y vinagre, me hizo cerrar los ojos de placer. Era lo más delicioso que había probado en mi vida. Martín no comía, me miraba. Me miraba comer con las manos, la grasa goteando por mi barbilla. «Ya no eres tan princesa, ¿eh?», dijo, su voz suave. Solté una carcajada, una risa de verdad que me sorprendió a mí misma. Me limpié la boca con el dorso de la mano, manchándome como él lo habría hecho. Supongo que no. Nuestros ojos se encontraron. La risa murió. La tensión volvió, pero ya no era rabia. Era algo más, algo que se había cocido en el encierro, en la planificación, en el miedo compartido. Volvimos al apartamento, cerramos la puerta, estábamos solos. El silencio estaba cargado de todo lo que había pasado. El plan estaba listo para la mañana siguiente. Esta era nuestra última noche. Dejé la bolsa con el traje de guerra en el suelo. «Martín». Él me miró. La luz débil de la cocina dibujaba sombras en su cara. «Mañana te envío a la boca del lobo», dijo, como si se arrepintiera. «Vas a ir directa a Valverde». «Lo sé». Di un paso hacia él. Mi cuerpo se movía solo. «Gracias por la comida». «No me des las gracias, Valentina. No te las doy por el choripán. Te las doy por verme». Me puse de puntillas. El corazón me golpeaba en la garganta. Y lo besé. Yo lo besé a él. No fue como los otros besos. No fue rabia. No fue posesión. Fue un beso lento, suave, con sabor a chimichurri y a miedo. Un beso de gracias. Un beso de por favor, no me dejes hacer esto sola. Al principio, él se quedó rígido, sorprendido. Y entonces, su control se rompió. Un gruñido nació en el fondo de su garganta. Sus manos callosas y fuertes, se cerraron en mi cintura. Me levantó del suelo y me estampó contra la pared por la que había huido esa misma mañana en el baño. Su boca devoró la mía. Ya no había ternura. Había semanas de deseo reprimido, de odio y de necesidad. Sus labios eran fuego, su barba me raspaba la piel, y yo le devolví el beso con la misma desesperación. «Mía», gruñó contra mi boca. «Eres mía, Valentina, no de Valverde, no de su hijo de hielo. Mía». Sus manos no estaban quietas. Recorrieron mi cuerpo por encima de su sudadera, apretando, poseyendo. Mis manos se enredaron en su pelo, tirando de él,
acercándolo más. Era una locura, era un suicidio, era la única cosa real que había en el mundo. Mañana me enfrentaría a Ricardo Valverde. Mañana me jugaría la vida en una actuación. Pero esa noche, en ese apartamento miserable del puerto, dejé que el lobo me devorara. Dejé que mi enemigo, mi único aliado, me reclamara, porque para ganar la guerra de mañana necesitaba sobrevivir a la batalla de esa noche, y la única forma de sobrevivir era rendirme. La noche que pasé en los brazos de Martín no fue una noche de amor, fue un acto de guerra, fue una posesión, un reclamo de su carne contra la mía, una forma de marcarme con un fuego que ningún hombre de hielo podría apagar. Había sido brutal, desesperado y absolutamente necesario. Había sido el verdadero bautismo de mi libertad. Cuando desperté, él ya no estaba en la cama. El olor a sexo, a sudor y a metal llenaba el apartamento del puerto. Lo oí en la cocina, el silbido de la pava, el clic de su mechero. Me levanté, desnuda, mi cuerpo dolorido de una forma deliciosa, cubierto de marcas de sus labios y sus manos callosas. No sentí vergüenza. Cogí su camiseta gris del suelo, la que me había dado el primer día, y me la puse. El olor a él me envolvía como un abrazo. Salí. Él estaba de espaldas, vestido solo con sus vaqueros, mirando por la ventana el amanecer sobre el Paraná. «Es la hora», dijo, sin girarse. «Lo sé. No hablamos de lo que había pasado. No había palabras. Nuestros cuerpos lo habían dicho todo. Nos habíamos usado, nos habíamos odiado, y en el proceso nos habíamos encontrado». «¿Vístete, Valentina?», dijo, su voz ronca por la noche en vela. «La muñeca de porcelana tiene que volver a su caja». Me vestí para la batalla. El traje de pantalón negro, la blusa de seda color crema, los zapatos de tacón bajo, mi pelo, que él había enredado con sus dedos, ahora estaba recogido en un moño severo, perfecto, suizo. Me maquillé con una precisión fría. Cuando terminé, me miré en el espejo agrietado de su baño. Era ella, la heredera de los Valverde, fría, distante, impecable. Pero mis labios seguían hinchados por los suyos, y bajo la seda, mi piel ardía con el recuerdo de su barba rascando mis muslos. Martín me miró. Sus ojos grises recorrieron a la mujer que había creado. Vi una chispa de orgullo y debajo un dolor profundo. «Bien», dijo, «eres perfecta. Das asco». Me cogió la cara entre sus manos, manchando mi maquillaje perfecto con la grasa de sus dedos. «Escúchame. Cuando estés dentro, busca el despacho, el cuadro, la caja fuerte. Coge los archivos que prueban el desvío de tu fideicomiso. Coge cualquier cosa que mencione al astillero Acero. Coge lo que puedas y sal. Estaré esperando en la camioneta a 2 calles. ¿Y si me cogen?» «No lo harán», dijo. Su voz era acero. «Eres más inteligente que ellos. Eres una superviviente. Ahora vete y no mires atrás». Me dio un beso duro, rápido, con sabor a café amargo y a miedo. «Vuelve a mí, Valentina», susurró contra mi boca. Salí de su apartamento. El aire de la mañana de Rosario me golpeó. Cogí un taxi en la avenida principal. El taxista me miró. «Al Boulevard Oroño, por favor». Mi voz era fría, desconocida. La actuación había comenzado. Llegué a la mansión Valverde. Las puertas de hierro forjado estaban cerradas. Toqué el intercomunicador. La voz de un guardia de seguridad sonó, metálica. «Soy yo, Valentina. He vuelto». Hubo un silencio de infarto. Y luego, un clic. Las puertas se abrieron. Entré. Natalia estaba en la escalinata de mármol, pálida, furiosa. «Valentina». Caí de rodillas. Era parte del plan de Martín. Humillarme. Por favor, perdóname», sollocé, dejando que las lágrimas que había ensayado
corrieran por mi cara. Yo... no sé qué me pasó. Estaba tan asustada. Un hombre me amenazó en el tren, y luego la boda. Yo... ¿Un hombre?, dijo Natalia, sus ojos entrecerrándose. «El ingeniero, Martín Acero», grité. «Me amenazó. Dijo cosas horribles de Ricardo, de Federico. Me dijo que me arruinarían. Tuve pánico. Uy». Natalia me miró, procesando mi mentira. «¿Dónde has estado?» «Escondida. En un hotel barato. Tenía tanto miedo. Y luego vi las noticias. Vi que me estabais buscando. Vi que Federico...». Lloré de nuevo. «Solo quiero pedirle perdón». Natalia sonrió. Una sonrisa fina, de triunfo. La muñeca rota había vuelto a su caja. «Federico no está aquí», dijo, con frialdad. «Está en la oficina, con su padre, levantando el desastre que provocaste. Vístete. Vas a ir a pedirle perdón a Ricardo». El viaje al edificio Valverde, en el centro, fue el más largo de mi vida. Iba en el sedán de lujo, con Natalia a mi lado, en silencio. Miraba por la ventana los lugares emblemáticos de Rosario, el monumento a la bandera a lo lejos, la silueta de los barcos en el río. Mi ciudad, la ciudad que estaba a punto de conquistar o que me iba a tragar para siempre. Llegamos a la Torre de Cristal, la sede del Imperio Valverde. El despacho de Ricardo, en la última planta, era una obscenidad de poder. Vistas panorámicas del Paraná, muebles oscuros, silencio absoluto. Y allí estaban. Ricardo, detrás de su enorme escritorio, su cara una máscara de furia contenida. Y Federico, de pie junto a la ventana, mirándome. Su rostro, como siempre, impasible. Una estatua de hielo. «Ricardo», empecé, avanzando. «Yo...». «Silencio», me cortó Ricardo. Su voz era un látigo. «Has costado a esta familia millones. Has humillado a mi hijo. Has puesto en riesgo la fusión. Fue ese hombre, Martín Acero». Repetí mi historia. Me envenenó la mente. «¿Martín Acero?». Ricardo se rió. «Ese mecánico muerto de hambre. ¿Y le creíste?». «Soy una estúpida. Lo sé». Lloré. «Federico, por favor». Me giré hacia mi prometido. Federico me miró. Sus ojos azules eran tan fríos como el mar del norte. No había perdón en ellos. No había nada. «Déjanos solos, Natalia», dijo Federico de repente. Natalia protestó. «Federico, no». «He dicho que nos dejes». Su voz era tan fría que Natalia por primera vez obedeció. Salió del despacho. Ricardo nos miró, a los dos. «Voy a hacer una llamada», dijo Ricardo, levantándose. «Voy a llamar al sanatorio en Suiza. Tu inestabilidad emocional es un peligro. Necesitas descansar. Permanentemente. Federico, vigílala». Y Ricardo Valverde salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí. Me había dejado sola con Federico, con el hombre de hielo. Era mi oportunidad. El cuadro del pintor holandés. Me moví hacia él. «Federico, no es verdad lo del sanatorio, ¿verdad?». Él no contestó. Seguía mirando por la ventana, hacia el río. Me acerqué al cuadro. «No lo hagas, Valentina». Me congelé. Mi mano a 1 centímetro del marco. Me había visto. «Federico, yo...». «Te he visto». Se giró lentamente. Y entonces ocurrió lo inesperado. Federico sonrió. No era la sonrisa vacía, de compromiso. Era una sonrisa real, fría, calculadora, brillante. Una sonrisa que me heló la sangre. «¿Creías que era tan estúpido?», dijo, con una voz suave y divertida. «¿Creías que no sabía que mi padre adoptivo era un ladrón?». Me quedé sin aliento. «¿Qué?». «Ricardo Valverde», dijo Federico, caminando hacia la caja fuerte. «Un hombre brillante, pero tan predecible, destruyó al padre de Martín y me convirtió a mí en esto, en su estatua de hielo. Tú lo sabías. Lo sé todo, Valentina».
Se acercó al cuadro, lo descolgó. Allí estaba la caja fuerte. Marcó la combinación. ¿El plan era que lo sedujeras?, preguntó, mientras giraba la rueda. ¿Que te acostaras con él? ¿Que te ganaras su confianza? No, yo... No mientas, Valentina. Abrió la caja fuerte. Hueles a él, hueles a sexo y a metal. Sacó una carpeta gruesa. No la que yo buscaba, una diferente. ¿Tú me estás ayudando? Me estoy ayudando a mí mismo, dijo, y sus ojos azules brillaron con una inteligencia gélida. Ricardo me subestimó, a los dos. Creyó que yo era su marioneta obediente y que tú eras una niña estúpida. La mujer de la boda, Carla. Carla es mi futura esposa, dijo Federico con simpleza. La mujer que amo. La boda era una farsa para que ella pudiera interrumpirla. Pero tú te adelantaste. Huiste con acero. Eso fue inesperado. E improvisamos. La puerta se abrió. Ricardo Valverde entró. Vio la caja fuerte abierta. Vio la carpeta en la mano de Federico. Vio mi cara de asombro. «Federico», dijo, su voz temblando por primera vez. «Se acabó, padre», dijo Federico, su voz cortando el aire. «Tu plan de usar la fortuna de Valentina para tapar tus fraudes. Tu plan de declararla loca. Se acabó». «¡Traidor!», rugió Ricardo. «Después de todo lo que te he dado. Me diste un apellido, pero me quitaste la vida. Ahora te la devuelvo». Ricardo, con un grito animal, se abalanzó. No sobre Federico, sobre mí. Si él caía, yo caía con él. «Valentina». Cerré los ojos, esperando el impacto, pero el golpe nunca llegó. La puerta del despacho se había abierto de nuevo. Martín estaba allí, con el traje sucio, el pelo revuelto, oliendo a furia. Había subido por las escaleras de incendios. Ricardo se detuvo, viéndolo. ¿Tú? Martín no dijo nada. De una zancada, cruzó la oficina y su puño impactó contra la mandíbula de Ricardo Valverde. El sonido del hueso contra el hueso retumbó en la habitación. Ricardo se desplomó como un saco. Silencio. Federico me miró. Martín me miró. Fuego y hielo. Mis dos salvadores, mis dos captores. Federico dejó la carpeta sobre el escritorio. Ahí está todo, Acero. El desvío de fondos. La prueba de que usó el dinero de Valentina para arruinar a tu padre. Haz con él lo que quieras. Martín no apartaba la mirada de mí. Valentina. ¿Estás bien? Asentí, temblando. Federico me miró. Me miró de verdad y por primera vez vi al hombre. Al hombre que había sufrido tanto como yo. Él te quiere, Valentina, dijo, señalando a Martín, de una forma salvaje y estúpida, pero te quiere. Y yo soy libre. Recogió su teléfono. Voy a llamar a seguridad y luego a Carla. Les diré que mi padre ha sufrido una crisis nerviosa tras confesar un fraude masivo. Caminó hacia la puerta. Se detuvo a mi lado. Adiós, Valentina. Fue un placer no casarme contigo. Y el hombre de hielo se fue, silbando, para empezar su vida. Me quedé a solas con Martín y con el cuerpo inconsciente de mi tutor. Martín se acercó. No me tocó. Solo me miró. Mi venganza, dijo, su voz rota. Te puse en medio de todo esto. Pude haberte matado. Tu venganza me salvó la vida. Susurré. Se acabó. Valverde está acabado. El astillero de mi padre. Nuestro astillero. Le corregí. Levantó la vista, sorprendido. ¿Qué? Soy mayor de edad en 2 meses. La fortuna es mía. Y si voy a invertir en algún sitio, será en el único hombre que me ha dicho la verdad. Me acerqué a él. Puse mi mano, la de la heredera, sobre su mano, la del obrero. ¿Y ahora qué, Martín Acero? Él me miró. Y vi al hombre del tren, al salvaje de la oficina, al amante desesperado. ¿Ahora? Dijo, su voz por fin en calma. Te llevo a casa. Y me llevó. No a la mansión.
Me llevó a su apartamento del puerto. Ricardo Valverde pagó por sus crímenes. Federico y Carla se fueron a empezar de cero, lejos del apellido Valverde. ¿Y yo? Yo cumplí 18 años. Tomé el control de mi fortuna. Usé mi dinero, el dinero de mi tía Mónica, para salvar el astillero Acero. Se convirtió en nuestro legado, pero el dinero nunca volvió a importar. A veces, Martín y yo volvemos a ese apartamento chiquito, el que huele a río y a metal, el lugar donde la heredera cautiva se hizo mujer y donde el ingeniero se dio cuenta de que adoraba a la chiquita que querían casar con otro. Tuvimos 3 hijos, y él nunca ha dejado de mirarme con esa hambre, con ese fuego gris, y yo nunca he dejado de sentir el calor de su pulgar en mi muñeca.